que estamos a través de un dispositivo conversando, ¿no es cierto? Entonces ese tipo de planteamientos pues son muy interesantes y por eso me gustó como compartirles esos videos para que pues, vieran como esa información dada por un experto, porque yo sé que el tema de esto de la inteligencia emocional lo han explotado mucho los coach que ganan plata para mí, o sea, es un concepto personal, no se vayan a vender de pronto si ustedes tienen otra opinión, porque también todas las perspectivas son válidas, pero esos coach que existen ahora, para mí son vendedores de humo, se aprovechan como del mensaje de la superación personal para que las personas pues vayan como una conferencia, ¿cierto? Pero a la final no hay como un trasfondo de un experto diciéndote si es así o lo que pasa es esto, ¿cierto? En cambio, pues cuando uno recurre a estos videos que sí son dados por científicos y por gente que es experta como en el área, pues uno sabe que hay una sustentación detrás. De hecho, en el video y de todos los trabajos que me enviaron, siempre recalcan como el hecho de la alimentación y del ejercicio, ¿cierto? Porque hay un punto en el video que hablan que para mantener el cerebro activo y en buenas condiciones, pues la alimentación y los hábitos que uno tenga en la vida cotidiana van a influir directamente en el funcionamiento del cerebro, ¿cierto? Entonces, si uno come mucha grasa, vuelve como los neuroreceptores más lentos. Entonces, eh, no es que uno no pueda comer salchipapas, pero si se excede, entonces también, aparte de que bueno, fisiológicamente los triglicéridos, el colesterol se le sube a uno, neurológicamente también hay una alteración, ¿cierto? Que uno a eso casi nunca se lo dice. Entonces, bueno, espero que los que lo hayan visto lo hayan disfrutado, los que todavía no, pues tienen todavía plazo pues de verlo y entregar este trabajo, ¿cierto? Que es fundamental porque es otro 20% que tenemos de nota para dar ya como un 40% de la materia. Si estuviéramos presencial, justamente hoy estuviéramos en el primer parcial del curso, ¿cierto? Entonces ya este semestre va volando. Y pues son materias que son de 2 horas cada 8 días, entonces ustedes se podrán imaginar pues como lo rápido que se puede ir una materia. ¿Listo? Si quieren decir algo, o tienen alguna duda sobre los trabajos o sobre alguna cosa, díganme de una vez antes de que empecemos el tema del día de hoy. Vane, ¿qué vas a decir? Profe, ¿hasta cuándo tenemos plazo de enviarle este último trabajo? Bueno, no díganme, yo sí quiero ser como sincero con ustedes. La idea es que obviamente para esta semana, o pues máximo para la próxima, ya esté como el artículo. Pero de todas maneras, yo quiero que ustedes me digan, dependiendo de como las circunstancias y las situaciones que ustedes tengan, cuándo lo pueden tener. Porque yo sé que a veces se les presenta con muchas dificultades, y más que ustedes pues trabajan, tienen familia, pues como todos, pero yo sé que a veces eso complica mucho. Entonces, si yo les digo, no, pues entréguenmelo mañana y ustedes hoy tienen que hacer otra actividad o alguna cosa o no tienen acceso al computador, ¿cierto? Entonces es como limitarlos. Entonces comprométanse ustedes, me dicen qué día lo pueden entregar y ese día me lo entregan, listo. Ya como un compromiso que ustedes adquieran, que me parece mejor así. Ay, profe, yo se lo puedo entregar el domingo, porque yo trabajo de lunes a sábado. Dale, Entonces, no hay pues, problema. es un esfuerzo para entregárselo el domingo, ¿sí? Sí, sí, no, claro, está bien. No, y a mí me parece mejor así que ustedes se comprometan, porque es que, a ver, yo les puedo decir a ustedes, no, pues que la fecha era hoy, pero tampoco la idea es como, o sea, que el estudiante sienta que esto pues es como una camisa de fuerza. Obviamente, pues también hay cosas como de la responsabilidad y de la, pues como, sí, del compromiso que uno adquiere con la materia y con el estudio, pero para mí esto es más como un compromiso personal, ¿cierto? Yo simplemente estoy en un rol de orientador. Entonces, ustedes pues me pueden entregar a mí las cosas y yo se las reviso y los oriento, pero el verdadero compromiso es con ustedes mismos, ¿no es cierto?
Entonces, por eso ustedes a mí no me ven que yo los llame a lista, ni que esté diciéndoles entreguen eso ya, porque yo sé que esto es un tema de construcción personal, ¿no es cierto? Entonces, cada quien se debe hacer como responsable de sus, digamos, de sus actividades y de sus compromisos. Entonces, si el día que lo puedan tener, sugerencia sí que sea hasta la próxima semana, porque ya para el próximo domingo, no este que viene, sino el de la otra semana, sí tenemos que tener montado ya el 40% de las notas de todos los estudiantes. Entonces eso pues sí es como un acto administrativo que yo pues tengo que cumplir, pero como siempre les digo, váyanlo haciendo y cuando lo tengan me lo entregan listo, para que no, pues, no se vayan a sentir como que no tienen tiempo, que me lo van a hacer a la carrera, porque pues la idea es también como aprender. Y otra cosa, Muchas gracias, profe. La verdad, yo se lo entrego el lunes porque me han tenido súper cogida las otras materias y incluso pues no he podido ni salir de la casa ni a respirar aire porque han habido muchos trabajos muy pesados. Entonces, sí, muchas gracias pues como por entender. ujú, dale, no, y pues finalmente esto es una materia que es como transversal a las otras, pero no es una materia complicada, ¿cierto? Pues estos temas de informática, y yo sé que hay unos que de pronto han tenido más contacto que otros con este tema, pues como de Office y de las aplicaciones. O sea, hay unos que se les facilita más que a otros, ¿no es cierto? Pero, pero pues en lo particular a mí no me parece que sea una materia pues imposible. Lo que pasa es que es como una herramienta más que los dota a ustedes para pues como para presentar bien los trabajos, para saber cómo se hace de pronto un informe, cómo hacer una presentación, ¿no es cierto? Que son cosas, que son conocimientos básicos, habilidades básicos que debe tener cualquier profesional. Entonces, en ese sentido, y estoy viendo, Profe, sí, dime, profe, es que estás hablando de un video y yo casi no estaba en las clases porque no he podido, pues a esta hora se me dificulta un poquito. Entonces usted habló de un trabajo de un video, ¿ese qué trabajo es? eh, el que estaba hablando ahorita. Sí, profe, usted dijo que un video y que para hacer un trabajo como en base a ese video, lo entendí yo. Bueno, lo que pasa es que yo les envié la semana pasada, pues vimos el tema de cómo configurar el espacio de trabajo de Word en Norma Zapa. Eh, entonces, para hacer como la práctica de cómo configurar ese espacio, ¿cierto? Les pedí que hicieran un, un ensayo muy corto de página y media, donde aplicaran como esa configuración del espacio en norma APA, ¿no es cierto? Con las referencias, con las márgenes, con las sangrías, con la configuración del texto en general. Y básicamente ese es como el trabajo. Listo. No sé si tú estás en el grupo de Ah, sí, WhatsApp. profe. eh, yo creo que ahí yo compartí los links de los videos, si no estoy mal. Pero pues Sí, estabas hablando del video de la clase. ujú, sí, sí, sí. Ah, sí, profe, no me confundí por un momentico. Bueno, entonces eh, hay otra cosa que también es como importante con este tipo de ejercicios, es también practicar un poco el tema de la escritura, ¿cierto? Porque yo sé que de ahora en adelante a ustedes les va a tocar pues, leer y escribir mucho. Y pues hay que empezar como desde ahora con la práctica, esa práctica de la escritura. Yo no les voy a poner textos muy largos, pero sí quiero que empiecen como a mejorar los temas pues como de redacción y todo eso. En general, los que han entregado han sido buenos, pero hay cosas por pulir. Piensen ustedes siempre en qué quieren decir y cómo lo quieren decir, ¿no es cierto? No empiecen a escribir como si estuvieran como en una lección, como repitiendo cosas, ¿no es cierto? Piensen ustedes cómo interpretan el texto y cómo lo harían ustedes si fueran a exponerlo y hablarlo, ¿no es cierto? Y a explicarlo. Eh, piensen qué es lo que quieren decir y como el estilo del texto que quieren lograr, ¿cierto? Porque muchas veces lo que terminamos haciendo es como textos muy genéricos y como con un lenguaje como muy
muy rígido, ¿cierto? Entonces, eso se adquiere a través de la práctica, no se preocupen. Hoy también la actividad que les va a dejar es sobre un escrito, pero también va a ser muy corto, pues no va a ser nada largo. Es como para practicar el tema de Word. María, ¿vas a preguntar algo? Hola, profe, sí. Sí, dime. Profe, me encantaron esos videos. Aparte de eso, porque a mí, o sea, mi enfoque y todo eso es como ese. A mí me gusta todo el tema de las neurociencias y incluso me gustaría pues como especializarme en neuropsicología. Y me encantó y me encantó. De pronto, pues no sé si usted, profe, es psicólogo. No, yo no soy psicólogo, yo soy diseñador. No sé, pues como envió los videos y eso, yo pensé que usted era psicólogo, la verdad. No, pues la verdad es porque a mí, pues, muchos temas como que me apasionan, el tema en general, como de esas corrientes de pensamiento y llegué a esto por casualidad porque habían muchos temas en ese iFestival que hablan sobre antropología y evolución humana y pues son temas que a mí me gustan mucho y a mí me pareció que eran muy bacanos los temas que él trataba y los explicaba muy bien. De todas maneras, María, él ha sacado varios libros. Sí, pues, de hecho, por Buscalibre, que es una página, pues, que uno encuentra libros a nivel internacional, los puedes conseguir y no son caros, porque él ha escrito varios libros y ha hecho varias investigaciones. Como, Ay, profe, ¿y qué libros se han leído de ese autor? Porque la verdad a mí ese enfoque me gusta demasiado. Yo no sé en qué semestre estén los otros compañeros en qué semestre están más o menos. no, yo creo que todos están en el primero. Ah, bueno, yo no, le tengo la mala noticia, yo no. Y no todos somos de psicología, por lo menos yo soy de trabajo social. Ah, ya. Ah, sí, hubo Pero unos que quedaron de trabajo social. Bueno, no, pero de todas maneras, hay cosas que, o sea, son temas muy afines, ¿cierto? Porque la sociología también Sí, intenta explicar el comportamiento, pues ya colectivo, ¿cierto? Y de hecho, la etnografía y todo eso va muy de la mano de la sociología y del trabajo social, ¿no es cierto? Comprender cómo esas cualidades culturales. profe. Y el tema que usted dice también de la antropología humana, también todo eso tiene que ver mucho, incluso pues esa es una de las clases que primordiales en la carrera. lo que pasa es que esas tres ramas son hermanitas, una va de la mano de la otra. Sí, Incluso el trabajo social tiene que ver mucho con la psicología, pero ya la Exacto. psicología es más aplicada, como su nombre lo indica, al campo social, a todo el campo comunitario y eso. Que la psicología ya es un poco más amplia y demás, y que el tema de intervenciones, porque hasta donde yo tengo entendido lo de los trabajadores sociales no hacen intervenciones, no sé hasta dónde pues sea, porque no tengo mucho conocimiento, pero sí es como eso, pero sí trabajan en conjunto. sí, son áreas afines. Lo que pasa es que sí tienen como sus especialidades, ¿no es cierto? Pero bueno, no, la ventaja es que es un grupo como muy homogéneo, que las temáticas de uno les sirven pues como a otros. Y, y bueno, me alegra que les haya gustado. María, no, busca a Ignacio Morgado. Por ejemplo, en Busca Libre pones ahí en el buscador Ignacio Morgado y ahí te deben de aparecer los libros, porque yo en particular no he leído nada de él. eh, Porque pues finalmente eh, pues me pongo es como a leer otros tipos de temas, mm, pero sí me había como interesado, ¿cierto? Bacano como leer sobre él, porque pues sí, así como lo hace en una presentación, explica bien las cosas, me imagino que los escritos deben de tener un contenido pues como muy interesante. No, eso lo debe transportar a uno. Ujú. Entonces, bueno. Esa es la ventaja, ¿no es cierto? Yo siempre les digo que esa es la ventaja del mundo digital, que uno tiene acceso a tantas cosas que uno antes ni siquiera se imaginaba, ¿cierto? Yo me imagino la pandemia donde hubiera ocurrido hace 10 años y estuviéramos muy embalados. Entonces, ahora al menos ya
hay como un universo digital que nos permite estar conectados casi todo el tiempo. Y de hecho, pues, porque yo en este momento estoy haciendo una maestría en artes digitales, estoy leyendo un libro que se llama Estética de los Mundos Posibles, que habla precisamente sobre ese mundo digital, ¿cierto? Que básicamente en lo que estamos nosotros ahora es un reflejo de lo que es el mundo material, ¿cierto? Entonces uno a través de este mundo digital se está viviendo una vida que es un reflejo del mundo material, del mundo físico, ¿cierto? Que pues uno a veces no lo entiende así, pero miren todos los perfiles que uno tiene, ¿cierto? En redes sociales y a la final se puede incluso validar más lo que aparece en fotos, que pueden ser fotos editadas, fotos del momento perfecto, a lo que uno realmente está sintiendo y lo que está viviendo, ¿cierto? Entonces es como una nueva realidad que ha trastornado como la vida del ser humano, ¿cierto? Ahora muchas veces se le da más importancia a un perfil y a estar registrando las cosas que a lo que uno vive realmente. Por ejemplo, es muy común que ahora cuando la gente va a un evento, ¿cierto? Un concierto bueno, cualquier otro tipo de evento cultural y que sea importante, la gente lo primero que hace es sacar el celular a grabar, ¿cierto? En vez de vivir como el momento que está pasando ahí y apagar el celular y vivirlo físicamente, ¿cierto? Siempre está como digamos, esa validación a través del otro, de yo grabar para montarlo en una red social y que los demás vean que yo estuve ahí, ¿cierto? Y no guardar yo personalmente como esa experiencia, ¿no? Es como algo muy teso que está pasando ahora, ¿cierto? Que no vivimos tanto para sentir, sino que vivimos es como para registrar, ¿cierto? Que es algo que está pasando en este mundo digital, ¿cierto? Y no sé si a ustedes les ha pasado, pues yo generalmente intento estar como muy desconectado del celular en muchos momentos del día, porque la verdad es que sí se vuelve como una herramienta que lo controla a uno. Entonces, María, Profe, creo que eso se volvió como parte de una cultura, porque, digamos, a mí me choca, y lo hablo pues por mí, sin herir pues a las personas o ofenderlas, me choca que yo cuando estoy hablando con otra persona esté ahí metido en el celular y me parece como falta de respeto. sí, no, es que es algo y yo creo que ya es inevitable, ¿cierto? Eso, yo digo que hace 10 años era muy mal visto y eso todavía choca mucho, ¿cierto? Que uno le hable a alguien y que esté más pendiente de la conversación del celular que con la persona que está al lado. Pero eso habla de, pues como ese inevitable eh, incursión en la vida digital. Ya se le está dando más importancia a lo que está en un dispositivo que a lo que está físicamente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay que aprender cómo a vivir con eso y yo pienso que lo que se viene es temas aún más inmersivos, donde la tecnología realmente nos va a bombardear y a rodear de una manera, digamos que más contundente. Entonces, nada, y esta pandemia yo creo que aceleró más el proceso también porque el contacto físico se limitó mucho y el único contacto que teníamos con los demás pues eran los dispositivos. Entonces, sí es muy teso eso. Bueno, voy a empezar entonces ya con el tema que tenemos para el día de hoy. Es muy parecido al de la clase anterior, pero este pues tiene como objetivo que logremos hacer artículos estéticamente más agradables, ¿cierto? Que vamos a convertir a Word como una herramienta para escribir artículos de revista, ¿cierto? Que si ustedes ven, ¿cierto? Cómo se escribe un artículo de revista, no científica, sino comercial, tiene como unos estándares estéticos que le permiten, digamos, que incluir fotografías, incluir ciertos cuadros de texto y jugar como con la estética del espacio. Eso es posible en Word. Lo que pasa es que Word, bueno, como herramienta de edición de texto, tiene ciertas restricciones, pero eso no quiere decir que no se puedan hacer cosas interesantes. De hecho, yo alguna vez
pero hace mucho tiempo, cuando estaba en la universidad, tuve que hacer un artículo, como si fuera un artículo de revista, presentado, me tocó hacerlo en Word porque yo en esa época no tenía Photoshop en el computador, ni Illustrator, ni ninguno de los programas gráficos. Entonces tuve que utilizar la herramienta de Word, ¿cierto? De Office para lograr como ese propósito. Entonces lo que uno tiene acá, pues básicamente es una herramienta muy poderosa, sino que uno a veces no le da como la relevancia que tiene. Y uno siempre trabaja los textos pues de la misma manera, ¿cierto? Y particularmente también hay que decirlo, nosotros cuando estamos o exhibimos como un trabajo escrito, siempre está como en unos estándares que son muy rígidos, ¿cierto? Pero pues también cae la posibilidad de uno jugar como con la creatividad y hacer cosas diferentes dentro del espacio de trabajo. Entonces, es muy sencillo porque Word, aquí en el panel de insertar, vamos a ir aquí para el panel de insertar, si no están viendo la pantalla me dicen, porque recuerden que a veces se queda como congelada y si no me avisan, entonces yo sigo explicando y pues nos quedamos como sin ver lo que tenemos ahí, listo. Entonces nos vamos para insertar. Él acá en insertar tiene cosas muy bacanas que uno pues generalmente utiliza las que están acá, que es el de tabla, las imágenes, ¿cierto? Este de formas, que son las formas básicas, los Smart Art, que son como unos diagramas rápidos, pero esto no se los recomiendo mucho porque realmente es una estructura muy rígida para un diagrama. Entonces es como difícil de comprender. Los gráficos, estos gráficos, más bien cuando pasemos al tema de Excel, los tratamos como más rigurosamente porque hacer los gráficos desde Word es más inconveniente. Es mejor tabular todo en Excel, tener unas tablas de Excel y traer desde ese documento las gráficas a Word, ¿cierto? Miren que tiene acceso incluso a Wikipedia, por acá unos videos en línea, pues obviamente no vamos a utilizar eso porque son trabajos escritos. Los hipervínculos, ¿cierto? Que es volver el texto en un vínculo directo a una página web o un documento dentro del computador. Y el tema de correcciones, que es el de comentarios. Y por acá tenemos encabezado, pie de página y número de página, que la clase anterior vimos que dando doble clic aquí lo podemos activar, ¿cierto? En la parte superior o en la parte inferior, si le damos doble clic aquí en la parte inferior de la hoja, nos va a activar el espacio, ¿cierto? Para editar encabezado y pie de página. ¿Listo? Voy a volver a insertar. Y aquí al lado derecho es donde vamos a encontrar todas esas herramientas para poder como editar el espacio de trabajo de una manera gráficamente más agradable, ¿cierto? Entonces, aparece pues la herramienta de cuadro de texto, que esta es similar a la que está en PowerPoint. Tenemos por acá este Word Art, que son los estilos del texto que le podemos aplicar, ¿cierto? Que tenga efectos tridimensionales, sombras, reflejos. Esto hasta hace un tiempo era como más alborotado, ya lo volvieron como más sobrio. Y aquí está un icono que puede aparecer más grande o más pequeño, pero ténganlo en cuenta que se llama explorar elementos rápidos. ¿Listo? En ese explorar elementos rápidos, ustedes van a ir, ¿cierto? Y van a buscar por acá, o sea, a buscar en campo, y él nos va a mostrar, bueno, no, de ahí el que no era, organizar por bloques de creación, perdón, es el último. Entonces, le dan en organizador de bloques de creación y aquí les va a mostrar qué elementos pueden ingresar ustedes dentro del documento, ¿cierto? Entonces por acá hay un autotexto, referencias bibliográficas, él les va a ir como contando aquí más o menos cuál es la característica de ese elemento, ¿cierto? Entonces referencia bibliográfica, que esto ya sabemos cómo sacarlo. Miren que por acá empiezan a aparecer unos cuadros de texto
que nos permiten segmentar el espacio de trabajo, ¿cierto? Entonces aquí, en esta primera barra lateral, miren que ya tenemos hacia la derecha una barra que me va a permitir segmentar el artículo que estoy escribiendo y poner por acá una información relevante acerca de lo que estoy explicando acá, ¿cierto? Uno puede ir buscando el elemento que mejor se ajuste a lo que uno va a hacer, ¿cierto? Esta es otra barra lateral. Aquí hay un cuadro de texto simple, una barra lateral diferente, ¿cierto? Entonces, uno escogería, voy a poner una barra lateral, va a escoger esta y le va a dar insertar. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos como una segmentación del espacio que me va a permitir, pues básicamente, escribir mi artículo en esta porción de espacio y escribir algo referente o explicativo, ¿cierto? Aquí al lado derecho. Voy a insertar un título, ¿cierto? Y lo puedo insertar aquí, a dar varios enter para no, pues, como que no me limite el espacio de trabajo, y voy a insertar un cuadro de texto simple, ¿cierto? Que él aquí pues le pone a uno varios ejemplos. Miren que aquí inclusive aparecen las barras laterales otra vez. Va a seleccionar este. Recuerden que para que me lo deje mover, ¿cierto? Con libertad, pues lo que vamos a hacer es darle clic aquí en este icono que dice opciones de diseño. Cuando tenemos seleccionado el cuadro de texto nos aparece, o cuando tenemos una imagen. Entonces le va a dar clic ahí y le va a decir que me lo convierta en ajuste de texto estrecho, ¿cierto? Entonces voy a ampliar esto, le voy a quitar por acá el contorno porque no quiero que tenga contorno, y le vamos a poner un título que se vea relativamente grande, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pongámosle aquí psicología, pongámosle y, ¿cierto? Entonces, bueno, le voy a corregir aquí la ortografía. Y uno puede entonces aquí editar el texto normal, ¿no es cierto? Me voy para inicio o aquí mismo en formato. Si quieren pueden utilizar las WordArt. Aquí miren que en formato me muestra las WordArt. Ahí parece que el texto hubiera cogido como un volumen distinto al que tenía, ¿cierto? Uno puede escoger el que quiera, dependiendo pues como de las características que uno desee para el texto que está escribiendo en este momento. Entonces, me va a devolver aquí para inicio y le va a decir que esto me lo ponga más grande, ¿cierto? Pongámoslo hasta acá, ¿cierto? Entonces este sería el título. Aquí en la barra lateral yo ya selecciono y empiezo a cambiar o alterar los elementos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ponerle aquí. Eso pues le podemos dar características similares, ¿cierto? Al título que teníamos acá, de pronto para que tenga como una concordancia gráfica, que no sea como elementos como muy dispares. Voy a poner este. Y ahí miren que tengo un título aquí principal y por acá tengo como un subtítulo, ¿cierto? Esa pequeña viñeta explicativa, ¿cierto? Si yo me paro aquí en la parte inferior, pues yo puedo insertar una imagen dentro de ese cuadro lateral, ¿cierto? Para que no aparezca de pronto aquí en el artículo. Entonces me voy para imágenes. Recuerden que él pega las cosas donde yo tenga el puntero, ¿cierto? Entonces por eso lo estoy poniendo aquí al final del texto, ¿cierto? De la barra lateral. Entonces me voy para imágenes, ¿no es cierto? Insertar imágenes y seleccionamos una imagen que yo quiera poner ahí, ¿cierto? Entonces miren que él la pone con la proporción de la escala de esa barra lateral, ¿cierto? Entonces, nuevamente, si ustedes quieren que de pronto la foto se mueva, vamos a irnos para formato. Bueno, aquí como que en este espacio no me va a dejar moverla de ahí, pero ahí donde quedó en una posición aceptable, ¿no es cierto? Luego, entonces yo aquí, a ver, yo organizo esto. Miren que
parece que me hubiera cogido una sangría. ¿De qué? No sé, porque miren que se corrió el texto hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha, parece que tuvieron una sangría. Si a usted les sucede esto, muchas veces son por temas de tabulación o por temas de viñetas, en este panel, ¿cierto? Aquí en inicio, en el panel de párrafo, con estas flechitas ustedes pueden hacer como una sangría manual o quitarla, ¿cierto? Entonces si yo lo muevo aquí, bueno, parece que no me lo está dejando correr. Que ahora, ¿qué elemento hay ahí que no me deja mover esto? Puede ser el cuadro de texto. Entonces, voy a editar esto, ¿cierto? No me lo está dejando mover. Entonces, voy a ver si aquí, editando el texto, como hacíamos en la clase anterior, podemos solucionar el tema de esa sangría. Muchas veces sucede que cuando utilizamos ese tipo de cuadros de texto, pues nos mueve un poquito como las características del texto en general. Entonces, voy a ver si con párrafo yo puedo alterar un poquito esto. Le va a dar aquí primera línea y le va a decir 1 centímetro. Voy a dejar este así porque no lo va a hacer como en norma Zapa y le va a dar a aceptar. Bueno, ahí parece que pasó algo con el texto, ¿cierto? A ver si es por el cuadro de texto. Parece ser. Voy a pegar más bien un texto aquí guía y vamos a organizarlo. Entonces, ustedes pueden escribir el artículo o lo que vayan a... Dime. No es en vez regla, que ahí aparece donde comienza. Regla. Sí, regla. Espérame, yo la activo aquí. Ah, sí, era por el tema de la margen. Sí, señora, tenías toda la razón. Ahí sí lo pude mover. Muchas gracias, sí, era eso. Bueno, entonces lo que voy a hacer es que voy a pegar el texto, ¿cierto? Lo voy a pegar acá. Vamos a mover esto para arriba, para que no se nos altere. Y bueno, yo aquí miren que tengo un cuerpo de texto, ¿cierto? Aquí me lo trago con una referencia bibliográfica. Bueno, el cuadro de texto, ¿cierto? El principal lo vemos aquí más amplio y aquí al lado derecho tenemos otro tipo de texto, ¿no es cierto? Entonces voy a traer otra información más cortica para que veamos cómo puede quedar, ¿cierto? Sí, bueno, ahí estaría como bien, aunque lo veo como un poco largo, entonces vamos que lo voy a recortar un poquito, o lo podemos poner más pequeño para que no se confunda con el texto principal, entonces lo voy a seleccionar y lo voy a poner por acá en letra, pongámoslo en 9, y le voy a dar un color gris, ¿cierto? No tan clarito, pero ahí está bien, ¿cierto? Como para jerarquizar el texto que tengo al lado izquierdo y al lado derecho, ¿cierto? Para que la persona que lea lo que yo estoy escribiendo acá, pues sepa que este es el texto principal y que esto es simplemente como un aporte a ese tema central. Miren que cabe muchísima información en una sola hoja. Entonces, esos artículos que hay en los periódicos y que hay en las revistas, pues tienden que ser como muy sucintos, no pueden ser como muy extensos. Entonces, cada reportero, cada persona, cada escritor tiene como un espacio, ¿cierto? Entonces, digamos, son una cuartilla que viene siendo una página, 2 cuartillas son 2 páginas y así sucesivamente, pero no se puede pasar de ahí. Entonces, este tipo de distribuciones, ¿cierto? Son fundamentales para hacer rendir el espacio. Obviamente que también la escritura, ¿cierto? El contenido que va acá, pues tiene que tener unas características dentro de la redacción que le permitan ajustarse al formato. Entonces, este también es como un muy buen ejercicio cuando uno quiera practicar como el tema de ser muy concreto con los textos, ¿no es cierto? Porque a veces pasa que uno tiende a ser, digamos que
muy extenso en los textos, a enredarse mucho, a explicar más de la cuenta lo que está ahí, y eso termina pues, por gastar espacio que no es necesario, ¿cierto? Y pues si va para una publicación, obviamente si es muy extenso, no te van a publicar como el texto. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, nos vamos a ir nuevamente para formato y vamos a ver cómo queda este texto configurado en 2 columnas, a ver si lo permite porque el espacio está un poco reducido. Entonces, hacemos el intento, pero vemos que realmente lo que hizo fue volvernos la columna más estrecha, obviamente porque la barra de texto que tenemos aquí, pues nos está ocupando un espacio. Entonces, uno va jugando con los espacios que tiene dentro de la hoja. Entonces voy a volver a la configuración normal, ¿cierto? Porque ya veo que las 2 columnas dentro de este espacio no están funcionando, ¿cierto? No, gráficamente no me están aportando nada. Y podemos poner acá, voy a volver a inicio, ¿cierto? Perdón, a insertar. Y vamos a buscar un elemento que me permita hacer como una citación de algo que dijo una persona que está hablando sobre ese tema que yo estoy tratando en este momento. Entonces voy a ver aquí qué tipo de citas me pueden servir, ¿cierto? Entonces, digamos que esta me parece adecuada, la inserto y la movemos, ¿cierto? Recordando siempre el tema de organizar el contorno, ¿cierto? Aquí en el estrecho, para que el texto pues, no se vaya a ver como afectado. Yo voy a ampliar esto un poquito. Y ahí miren que empieza a tener, yo a disminuir aquí el zoom, ¿cierto? Voy a subir esto un poquito acá. Miren que se empieza a ver como un artículo de revista, ¿no es cierto? Ya las características propias como de ese elemento empiezan a variar. Ya no es el típico trabajo escrito que uno hace, sino que realmente tiene unas características muy diferentes a lo que uno trata normalmente en esos artículos que uno escribe, ¿cierto? Que uno simplemente empieza a escribir de aquí para abajo y quedan pues, organizados, pero quedan visualmente iguales a los demás. Yo por acá antes, bueno, vamos a pegar aquí una pequeña cita, ¿cierto? A ver, que me lo deje coger bien. Ahí. Y bueno, voy a traer otro texto por acá que no sea muy largo, porque si no, no me va a caber dentro de ese espacio, ¿cierto? Voy a traer un texto desde otro Word para poderlo pegar ahí en esa cita bibliográfica, ¿cierto? Entonces, ahí vemos que el espacio está quedando en una configuración que es bastante aceptable, que se ve gráficamente muy agradable, ¿cierto? Y de esa manera yo puedo configurar el espacio para hacer como una dinámica distinta en el texto. La práctica obviamente de la escritura es fundamental, ¿cierto? Hacer caber dentro de una sola página un tema tratado, ¿cierto? Y tener textos explicativos es distinto a tratar un tema, ¿cierto? En un texto lineal. Esto es, entre comillas, un texto más hipertextual. ¿Por qué? Porque tenemos por acá una narrativa, ¿cierto? Algo que estamos tratando de una manera lineal, pero por acá estamos teniendo un complemento a esa historia que se está tratando aquí en el tema central. Entonces, es otra manera de acercarse a la escritura, de hacer documentos de una manera distinta, ¿cierto? Y pues finalmente les puede dar como la posibilidad de jugar como con la estética del texto. Luego de que ustedes tengan esto, hay algo muy importante, ¿cierto? Que generalmente ustedes van a ver y es el tema de las correcciones dentro de Word, ¿cierto? Fundamental porque todos hemos visto cuando nos corrigen los trabajos escritos, ¿cierto? Entonces, eso está aquí en el apartado de revisar. Si bien aquí en insertar ya teníamos unos comentarios, ¿cierto? Si ustedes quieren revisar un trabajo, deben de irse para el panel de revisar, ¿cierto? Y aquí les va a aparecer todo el tema de las correcciones. Entonces hay algo que se llama comentarios
y algo que se llama el control de cambios. ¿Listo? Este control de cambios, obviamente, cuando ustedes tienen todas las correcciones, va a aparecer activo, ¿cierto? Va a aparecer activo. A mí en este momento, pues no me aparece nada, porque no tengo ninguna corrección, pero vamos a empezar a tratarlo aquí desde el comentario, ¿listo? Entonces, ¿cómo sacamos los comentarios? Simplemente decimos, esto es lo que hay que corregir, ¿cierto? Es una corrección, obviamente, que va con el consentimiento del autor. Es decir, ustedes escriben un trabajo escrito, se lo mandan a una persona que lo va a revisar y esa persona les va a hacer sugerencias para cambiar el texto, ¿cierto? Esa persona no se los va a corregir. Lo que va a hacer es Profe, Dime. una preguntita. Para Sí. sacar esa columna, yo también la puedo hacer desde la parte de formato. La columna aquí lateral. En diseño, perdón, en diseño de páginas, que aquí también lo estoy haciendo, donde dice columnas. Que me dice si a la izquierda, a la derecha. No, esa está aquí en insertar. La columnita que puse aquí al lado derecho. Está en insertar, aquí en explorador, explorar elementos rápidos y te vas para organizador de bloques de creación. Y ahí vas a buscar todas las que digan barra lateral, ¿cierto? Entonces, buscas barra lateral y ahí te va a mostrar la columna. ¿Listo? Ahí las vas a Profe, ver. ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Entre una barra lateral y otra barra lateral. No, en sacarlo desde donde me está diciendo la barra lateral y de sacarlo desde diseño de página, donde me puedo agregar las columnas. Desde aquí desde formato, donde me aparecen estas columnas. No, en diseño. Diseño, columnas. Pero a mí aquí no me aparecen las columnas en diseño. Pero esta organización que aparece acá. Ah, es que ya veo, porque es que el Word suyo es como distinto al mío. Porque lo de las columnas, o sea, el texto por columnas, a mí me aparece en formato, pero este formato tiene un nombre distinto en otras versiones de Word, que puede aparecer como diseño de página. Profe, ahí lo tiene en formato. Fíjese que en formato lo tiene usted, dice, al ladito dice columnas. Columnas acá, ¿no es cierto? Estas de acá. Sí, que dice, ajá. Lo que pasa es que voy a hacer por acá un salto de página y te voy a mostrar cuál es la diferencia. Entonces voy a crear otra página y vamos a ver cuál es la diferencia. Esto me pasó la columna para la página que no quería que me quedara. A ver. Tocar con Enter. Pero me está pasando la columna entera. Me va a tocar subir esto. Si me lo deja subir, a ver. Bueno, lo voy a poner aquí donde está. Y voy a trabajar en esta hoja. Listo, entonces, de todas maneras, sí tengo que hacer un salto de página ahí porque si no, no me va a dar lo que te va a mostrar. Sí hay una diferencia sustancial y es que aquí lo que tenemos es un cuadro independiente, ¿listo? Independiente del texto central. Mira que si yo selecciono esto, no me pasa al cuadro lateral, pero como lo voy a hacer, el que sacamos desde formato sí tiene una diferencia. Entonces, espérame, yo organizo bien esto para que no se nos vaya como a alterar el documento. Ah, no, tranqui, profe, ya ahora sí entendí la diferencia, tranqui. Entonces, bueno, pues lo voy a hacer de todas maneras por si quedan como dudas. Voy a pegar aquí un texto más bien largo y vamos a ver qué pasa, ¿no es cierto? Entonces yo aquí lo voy a poner con el que está en formato, en diseño de páginas, le voy a decir en 2 columnas, ¿cierto? Entonces mira que aquí el párrafo completo, ¿cierto? El que tenía unido, que era un solo párrafo, se vuelve en 2 columnas, ¿cierto? Aquí lo que pasa es que tenemos el texto central y por acá es un texto alterno al lado derecho, ¿cierto? Que son independientes los dos. Pero estos
que tenemos aquí, miren que ya no son independientes, ¿cierto? Son un solo texto. Entonces esa es como la diferencia. Por eso sacamos la barra lateral, como para que haya una independencia entre esta explicación y el texto general. ¿Listo? Voy a retomar. Gracias, profe. Dale. Voy a retomar el tema de la revisión. Vamos a empezar por acá con el tema de los comentarios, ¿cierto? Entonces yo le voy a dar aquí nuevo comentario. Y miren que cuando selecciono el texto, aquí me aparece pues como el perfil mío, ¿cierto? Y me aparece que puede escribir, ¿cierto? Entonces es simplemente anotarle a esa persona. Bueno, digamos, si es ese autor quien, ¿cierto? Y en signo de pregunta, y simplemente lo que va a hacer eso es como hacer una llamada de atención. Cuando uno lo guarda, ¿cierto? Él va a aparecer con todo ese tipo de comentarios activados para que la persona pueda revisar como esas anotaciones que uno le hace, ¿cierto? Entonces yo por acá le puedo decir, bueno, esto por acá, pues mejorar la redacción del texto, ¿cierto? Entonces de esa manera uno puede hacer como un tipo de revisión que no es como tan intrusivo con el texto original, ¿cierto? Entonces, este simplemente anota, ¿cierto? Señala posibles errores que muchas veces la persona obviamente lee y considera que se pueden cambiar, pero el autor del texto puede decir, no, realmente sí está bien escrito lo que quise decir, de pronto no me entendiste, pero bueno, es válido como anotación como para ayudar a construir el texto, ¿cierto? Si ustedes quieren, ¿cierto? Eliminar un comentario, porque esto se vuelve aquí que se van a llenar estas páginas de comentarios, empiezan a eliminar los que ya hayan leído, ¿cierto? En este caso, este de acá le dan eliminar y él lo borra, ¿cierto? Como para no tener que estar con estos comentarios a toda hora dentro del espacio de trabajo, aunque eso no va a quedar impreso, no se preocupen, pero pues a la final, cuando se entrega el documento, ya el final, pues no debe de estar estos comentarios ahí. Él tiene un panel como para ir al comentario siguiente o al comentario anterior, ¿cierto? Como para ir haciendo una revisión minuciosa y no, pues, como no saltarse esos comentarios. El otro se llama el control de cambios. ¿Listo? Es el control de cambios que va a cerrar este panel de revisiones. Porque miren que aquí si yo lo activo aparecen los comentarios, ¿no es cierto? El panel de revisiones. Entonces les van a aparecer también como las revisiones que se han hecho, pero miren que ya me aparecen muchos paneles ahí, entonces más bien lo cierro. Y aquí le vamos a dar control de cambios, ¿listo? Entonces uno en control de cambios puede copiar, ¿cierto? Aquí, ya la corrección directamente sobre el texto, ¿cierto? Entonces, yo le puedo decir aquí, partiendo de lo vernáculo y la acción con, ¿cierto? Entonces, me voy a ir por acá, ¿listo? Y ahí el texto, miren que aquí al lado izquierdo, ¿cierto? Va a aparecer con una franja. Si la ven ahí, al lado izquierdo, una franja roja, la voy a cerrar otra vez, ¿cierto? Esto fue lo que yo corregí, o sea, lo que el editor o la persona que está revisando cambió ese texto. Entonces él aquí hace como una pequeña anotación con una línea roja. Entonces cuando la persona que escribe el texto quiere ver cuál fue la corrección, le da clic aquí en esta lineacita roja y ahí les aparece, ¿cierto? Está tachado, ¿cierto? Está tachado el texto original, lo ritual para romper, ¿cierto? Y está aquí subrayado lo que escribe esa persona, ¿cierto? Entonces, la relación con las religiones. Entonces ya la persona lee y mira a ver si valida ese cambio o no lo valida, ¿cierto? Porque está como la posibilidad. Y aquí en el panel de cambios,
¿cierto? Del control de cambios ustedes le pueden dar a aceptar o rechazar, ¿cierto? Si ustedes creen que lo que escribe esa otra persona está mejor de lo que ustedes escribieron, pues le dan a aceptar, ¿cierto? Y él ahí ya hace como la validación, ¿cierto? Vamos a darle ya a aceptar nuevamente y ya él genera el texto según la corrección, ¿no es cierto? Me va a devolver nuevamente, ¿cierto? Lo va a dejar así. Si yo le doy rechazar, entonces vuelve el texto original todavía tachado como para hacer uno nuevamente como la revisión y vuelve y le da rechazar y ahí dejaría el texto, ¿cierto? Entonces miren que la herramienta de corrección pues es como muy interactiva, lo que pasa es que hay que aprender cómo a manejarla. Siempre que hayan correcciones directas en el texto, se activa la herramienta control de cambios, ¿cierto? Entonces aquí constante experimentación, entonces uno aquí, por ejemplo, constante, ahí yo la borré, miren que me está apareciendo que está tachado, ¿cierto? Entonces yo le voy a poner aquí constante, ¿qué le ponemos ahí? Bueno, cualquier cosa, constante creación, ¿cierto? Entonces, siempre va a aparecer subrayado el texto que se cambió y experimentación el texto original, ¿no es cierto? Aquí tachado. Entonces, nuevamente, pues la dinámica es esta, mirar cuáles son las correcciones que hay, ¿cierto? Entonces, ustedes van a ver prácticamente el texto así, ¿cierto? Lo van a ver en este sentido. Vamos aquí a darle un espacio. Y aquí donde ustedes vean las franjas rojas, pues es donde evidentemente están las correcciones, ¿cierto? Entonces ya lo que ustedes hacen, pues básicamente es aceptar o rechazar los cambios. Entonces uno le da aquí aceptar, aceptar. A este le damos a aceptar 2 veces para aceptar este. Digamos que el siguiente lo voy a rechazar, entonces le doy rechazar 2 veces y así se empieza a construir un texto a través de las correcciones, ¿cierto? Como un texto colaborativo. Bueno, este de combinar o comparar tiene que ver como con versiones anteriores del texto que ustedes tengan, pero en lo general, como son, digamos que correcciones tan directas, ¿cierto? Simplemente utilizamos panel de control y vamos generando aquí con el botón aceptar para agregar las correcciones que se hicieron o rechazar, pues como para obviarlas, ¿cierto? Finalmente, como esto queda como con todas ese tipo de, digamos, de anotaciones, ¿cierto? Si yo no quiero ver más, aquí tengo más correcciones, ¿cierto? De aquí para abajo, y no las quiero ver más, quiero ver el trabajo como se ve organizado, cierro el control de cambios, ¿cierto? Y finalmente aquí lo que vamos a hacer es eliminar los comentarios, ¿cierto? Para no ver esos comentarios ahí, ¿cierto? Y ahí vuelve el texto como al formato original. Entonces ese formato o esa manera de corrección dentro de Word es muy importante saberla manejar primero, porque si uno va a corregir un texto de alguien, esas correcciones pues están supeditadas como a la aprobación de la persona que lo escribió, ¿no es cierto? Entonces uno no puede venir aquí y empezar a escribir sobre lo que esa persona hizo, sino simplemente hacer recomendaciones, que una de las maneras es a través del comentario, ¿cierto? Seleccionar el texto y agregar el comentario o activar la herramienta control de cambios. Recuerden que la deben activar y ya lo que ustedes se escriban cuando está la herramienta de control de cambios activada, pues se va a tomar como una corrección y va a quedar como anotada, ¿cierto? Entonces, que yo le voy a poner no y espectador, sino y pongámosle visualizador, ¿cierto? Entonces, es una manera simple de generar las correcciones y pues, pedir como una aprobación y que no sea como muy intrusivo con lo que las personas pues escribieron originalmente, ¿no es cierto? Que a la final pues termina siendo como una falta de respeto con la persona que escribe, uno venir y cambiarle como toda la estructura del texto, ¿cierto? Entonces,
Esto ustedes lo van a ver mucho cuando entreguen de pronto trabajos de grado o trabajos muy extensos, van a ver este tipo de correcciones, ¿cierto? Y en el caso de que las tengan que hacer, generen ese control de cambios y hagan como esas anotaciones, ¿no es cierto? Que es como la derecha y ahí está la herramienta, ¿cierto? Entonces miren que Word pues tiene básicamente unas herramientas que son muy útiles para la escritura de textos. De hecho, como procesador de texto, yo creo que Word sí debe ser de los mejores, ¿cierto? Porque existen programas gráficos que obviamente son mejores que PowerPoint. Ustedes ya lo vieron, que hay aplicaciones que ya son más interactivas que PowerPoint y se generan cosas más interesantes. Pero en Word, pues yo no he encontrado otro procesador de texto de pronto que tenga como las herramientas que tiene este programa, ¿cierto? Igual aquí, miren que dentro de la revisión también está el apartado de ortografía y gramática, ¿cierto? Que eso es pues lo que le aparece a uno aquí subrayado cuando uno escribe mal o cuando él no conoce el tipo de letras, perdón, ese texto que uno escribió, no conoce la palabra, entonces él te la subraya. También tiene una herramienta que es la de sinónimos, ¿cierto? Que está acá, pero uno pues puede seleccionar la palabra, darle clic derecho, ¿cierto? Y él aquí en esta barra te va a aparecer los sinónimos que hay para esa palabra. Parece que durante no tiene, entonces va a ver si experimentación tiene. Entonces, aquí me aparece experiencia, intento, experimento, prueba, tentativa, tanteo, ensayo, comprobación, ¿cierto? Así de esa manera uno puede como, bueno, estoy repitiendo mucho una misma palabra, ¿qué otra palabra puedo usar? Entonces miren que el mismo Word tiene una herramienta de sinónimos, ¿cierto? Que si bien uno ahora todo lo busca en Google, entonces uno pone sinónimos para tal palabra, entonces les va a aparecer, pero dentro del mismo programa pues ya está como considerado ese tipo de herramienta de sinónimos. Y lo otro es pues el contador de palabras, que es importante porque a veces los textos se piden un número de caracteres, un número de palabras, ¿cierto? Entonces aquí con contar palabras, pues simplemente van a tener como las referencias de, bueno, tenemos página, una página, palabras 185, caracteres sin espacio 1013, caracteres es letras y espacios, ¿cierto? Entonces aquí, sin espacios 1013. Entonces son las letras, las comas, los signos de puntuación. Y aquí caracteres con espacio, pues son lo mismo, pero contando aquí los espacios que hay entre cada uno, ¿cierto? El número de párrafos me está diciendo que lo seleccionado hay 2. Y líneas, ¿cierto? Que son los renglones, hay 13. Esa información también la pueden ver aquí en esta parte inferior, ¿cierto? Entonces, página 1 de 2 y la cantidad de palabras. Vamos a ver si coincide, ¿cierto? Entonces, miren, 185 y aquí abajo 185. Pero me está diciendo 185 de 570 palabras porque sí está tomando en cuenta lo que está escrito en el documento en general, ¿cierto? En que ahí volvió a 570. Entonces, de esa manera ustedes pueden como tener un control, ¿cierto? De qué están escribiendo, porque a veces hay números de caracteres que son muy precisos en ciertos textos que uno tiene que escribir. Hagan un acercamiento a este tipo de formatos de texto, inserten todo este tipo de elementos, ¿no es cierto? Miren que son llamativos. Y ya saben, cuando tengan que corregir algo, ¿cierto? En un texto que alguien hizo y que se los pasó para que ustedes lo leyeran, siempre utilicen esa herramienta de control de cambios, ¿listo? Y los comentarios. No se vayan a poner a escribir directamente sobre el texto, ¿cierto? Porque ya de por sí eso, incluso yo creo que se puede dar para malos entendidos, ¿cierto? Pronto, si no se anota, puede ser que la persona piense que no se le hizo ninguna corrección porque no está viendo ahí nada que se lo esté anotando, ¿cierto? Entonces, Word pues, es una herramienta que a mí me parece muy completa. La próxima clase vamos a ver algo que es aún más, digamos, más interesante, dadas las capacidades que tiene el programa,
¿cierto? Entonces les voy a poner una actividad simple. Listo. Van a utilizar esta distribución que yo, pues, estos elementos que yo utilicé, ¿no es cierto? Pueden utilizar una barra lateral, pueden utilizar cuadros de texto para los títulos, pueden insertar estos espacios de citación, ¿cierto? Configurar aquí el párrafo general como ustedes quieran, agregar imágenes. Es un artículo, piensen que van a escribir como un artículo corto de una página nomás, no tiene que ser más extenso, solo una página. ¿Listo? El tema de... Voy a quitar el control de cambios porque me generó un cambio. El tema, vamos a ponerlo aquí en pantalla, se llama conductivismo y educación. ¿Listo? Entonces ustedes van a buscar qué es el conductivismo, ¿cierto? Y cuál es la influencia de ese conductivismo sobre la educación. No tiene que ser nada extenso, ¿listo? Referencien pues algunos textos y algunas referencias que hayan en internet. No importa si tienen que utilizar Wikipedia, Wikipedia pues es una herramienta válida. Recuerden que Wikipedia pues es una construcción colectiva. La gente que escribe ahí pues lo hace digamos con el fin de colaborar y generar conceptos, ¿cierto? Que queden dentro de una enciclopedia universal. Entonces lo pueden utilizar. La idea es que tomen ese tema, ¿cierto? Y hablen, no de manera técnica, hablen desde su experiencia, desde lo que entendieron, ¿cierto? Y hagan el ejercicio de escribir lo que ustedes quieren contar, ¿no es cierto? A partir de esa lectura que ustedes hagan de esas referencias, ¿cierto? El conductivismo y esa influencia que tiene sobre la educación, van a escribir el artículo, ¿cierto? Diciendo, la experiencia que se vive a través del conductivismo es tal, y bueno, como contar o relatar algo, ¿cierto? Piensen cuál es el texto que ustedes quieren escribir y cuál es como el estilo que ustedes quieren para ese texto. Nuevamente, pues la invitación es que exploremos estas herramientas, ¿cierto? Las distribuciones con cuadros de texto, barras laterales, con imágenes, ¿cierto? Y generar pues un artículo distinto a como estamos habituados a trabajar en Word. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? No, profe. Me parece que quedó claro. Yo creo que este tema, pues en particular, es muy fácil, ¿cierto? Es como cacharrearle a los elementos que uno va a poner ahí, ¿cierto? No es como nada del otro mundo. Entonces, muchachos, ya saben, vayan poniéndose al día, simplemente eh, hagan bien los trabajos y apenas los tengan, me los envían, ¿cierto? Eh, entonces, pues yo creo que en general pendiente está el artículo que era para hoy, ¿cierto? El ensayo que era para hoy, que está fundamentado pues como en los videos que les mandé la clase pasada y este pequeño artículo que tienen que hacer para la próxima clase, ¿cierto? Sobre el conductivismo. Entonces, muchachos, no siendo más. Profe, muchas gracias. La verdad, estás tocando partes de Word que uno, pues, o por lo menos yo no sabía que uno podía hacer tantas cosas tan interesantes en Word. La verdad, muchas gracias, profe. Bueno, no, me alegra que les guste ver que la herramienta les sirve para hacer muchas cosas. Joana tiene una pregunta. Joana, dime. Ah, no, profe, es que cuando estaba conversando dejé la manito levantada. Bueno, dale. Pero muchas gracias por todo, profe. Con gusto. María, Profe, hola, pregunta algo. yo le hago una pregunta. Sí. Profe, yo soy Marlene, yo le pregunto, usted ya me subió notas porque yo estaba en prematrícula. No, yo sí les he subido notas. Ah, bueno, pero Marlene, tengo que mirar, voy a revisar bien porque hay unos que todavía no me aparecen por el estado
que aparecen todavía prematriculados. Entonces, voy a revisar bien y si no me aparecen les mando un correo, ¿listo? Sí, porque esa parte ya está solucionada, profe. Listo. Dale, de una. Bueno, muchas gracias. Bueno, Profe, sí. Entonces vamos a hacer un artículo, así como usted hizo ese, sobre el tema del cognitivismo. Sí. Y, o sea, nosotros investigamos así solitos, ¿cierto? No nos va a mandar ningún video así como fue la vez No, pasada. hoy sí les voy a mandar a que investiguen, pero hagan el rastreo de la información, que eso también es como bacano saber buscar, ¿no es cierto? De todas Ajá. maneras, sí deberíamos como hacer más adelante pues abrir un pequeño espacio para mirar el tema de cómo buscar en ciertas bases de datos. De hecho, hay una que a mí me parece que es digamos que el acceso es muy fácil, que se llama academia.edu, que casi todos los artículos están en español. Y ustedes solo con registrarse pueden bajar artículos en PDF de temas de literatura, temas de psicología, temas de ciencias sociales. Eh, la próxima clase vemos un espaciocito de eso, ¿listo? Ay, bueno, profe. Bueno, entonces...